Bueno, estamos hoy aquí a 20 años de la desaparición física de Guillermo y la verdad que como siempre quise rescatar algunos de sus mensajes. Hoy no podemos dejar de recordarlo confrontando sus mensajes frente a la realidad que hoy vivimos. Lejos de superarse, los problemas que fueron el centro de sus preocupaciones se fueron profundizando, acentuando sus rasgos negativos con el incremento de la pobreza, la violencia, la corrupción. Todo ello en un clima de confrontación creciente entre los argentinos. Guillermo desarrolló un concepto del socialismo íntimamente ligado al destino de la nación y al afianzamiento de la democracia como aspectos inescindibles de toda idea de progresismo. Por ello, en los años de la transición democrática, nos alertaba sobre las consecuencias que los golpes de Estado y las políticas neoliberales habían dejado en todos los ámbitos de la vida nacional, ubicando aquí el origen de las crisis recurrentes que van deteriorando cada vez más la vida de los argentinos. Restablecida la democracia en 1983, la realidad indicaba que debíamos desarrollar un amplio consenso político y social para la construcción de un país diferente, una suma concertada en torno a un programa que nos permitiera salir de las crisis económicas, consolidando el sistema democrático y avanzando en el reconocimiento de derechos a los sectores más postergados. No lo logramos y el retroceso se hizo evidente. Desde su banca de diputado nacional, Guillermo reflejaba en sus discursos la derrota cultural sufrida por los argentinos, a la par que denunciaba las consecuencias de las leyes de privatización que liquidaron nuestro patrimonio nacional sin resguardar la función reguladora del Estado. Ante la degradación y la corrupción imperante, reivindicaba una práctica política ligada a la ética, condenando el relativismo de los valores. Primero como diputado en 1988 y luego como convencional constituyente de la reforma del 94, presentó propuestas para institucionalizar nuevas formas de democracia participativa, como la creación del Consejo Económico, Social y Político, ámbito necesario para frenar el divorcio creciente entre lo político y lo social, entre lo que los ciudadanos están expresando y lo que el gobierno, una vez ganadas las elecciones, hace. Este proyecto, uno de los pocos que hubiera dado contenido social a las instituciones de la reforma, no se jerarquizó para su tratamiento por falta de tiempo. Hoy, 25 años después, finalizada una experiencia de gobierno que nos dejó inmersos en una nueva crisis de deuda, con parte de nuestro sistema productivo quebrado y con índices de marginación y de exclusión social inéditos en nuestro país, el nuevo gobierno promete llevar al Congreso un proyecto para su creación. Si la crisis de 2001 cristalizó la nueva estructura social de la Argentina, esta se vio reflejada por primera vez en las elecciones de 2019. Según lo afirma Alejandro Katz, fue una elección entre coaliciones que representan dos países que no han hecho más que dividirse, alejándose uno del otro, no solo en términos de ingresos y de riquezas, sino en las formas más insalvables de la distancia, el lenguaje, la imaginación, los contenidos del futuro que es posible pensar. A esto le llamamos grieta. Con más precisión, Juan Carlos Portantiero lo llamó hace medio siglo empate hegemónico, una situación en la que cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para proyectarnos hacia el futuro que queremos. En idéntico sentido, Guillermo analizaba nuestra historia política y la desarrollaba en una conferencia del año 1971 que se publicó como Realidad Política Argentina y que sirvió de base para la formación y difusión de los militantes socialistas. La respuesta para superar esa realidad era la conformación de un frente del pueblo.
Esta persistente derrota colectiva llena de angustia a los ciudadanos que se perciben sin futuro y acrecientan su desesperanza frente a la impotencia de la democracia para dar solución a los problemas. Nuestro desafío está en dar forma a una nueva coalición política reformista y transformadora para hacer posible un ciclo más duradero, menos frágil, en el que las conquistas sean menos reversibles, para alumbrar un nuevo tiempo con igualdad de oportunidades, con salud, con educación, con futuro para nuestros hijos y nietos. Un país que no será el más rico del mundo, pero sí el más feliz del mundo, como quería Guillermo. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo tuve algunos privilegios que hoy pensaba, recién pensaba, me tocó despedirlo, me acuerdo de un congreso de la FUA en Santa Fe. Me acuerdo de la imagen de Enrique, ahora lo pienso, está ahí sentado en esa banca, además está cada vez más parecido. Pero bueno, más allá de que obviamente Guillermo pertenece al Partido Socialista y al viejo Partido Socialista Popular, también fue para todos los reformistas un maestro. Tuve el privilegio también de compartir muchos momentos porque nos tocaron los 80 años de la FUA, justo tuve esa oportunidad. Recuerdo siempre una charla muy linda que estamos tratando de conseguir alguna vez, el video que en la UBA con Eri y con Alfonsín, hablando de la democracia, de los desafíos de la democracia y por supuesto del pensamiento del reformismo. Y Guillermo fue un maestro en muchos sentidos, no sé qué voy a decir a ustedes, pero no solo en lo que es trascender en las ideas, también fue un maestro en el rigor intelectual. Esa biblioteca es un testimonio muy claro, ver esos libros marcados en varios colores. Fue un maestro en los valores y fue un gran maestro en la constancia, que lo hizo intelectualmente, pero también como ejemplo de vida. También nos tocó vivir esa campaña del 99 con su salud complicada y verlo desde animarse en un afiche, mostrar ese estado como un símbolo de lo que es el compromiso político en la batalla y de los desafíos. Y fue un gran factor para que exista nuestro frente, porque en la difícil experiencia fue construir en Santa Fe un frente como el que formamos, probablemente en el momento más difícil para hacerlo, porque era el origen, porque era muy diverso, porque ponerse de acuerdo era más complicado. Sin duda la figura de Guillermo fue una figura vital, desde marchar cuando tuvimos dudas sobre una elección a luego consolidar en la práctica cotidiana en desafíos nacionales muy difíciles. Yo creo que me permito ese atrevimiento. Guillermo nos pertenece un poco a todos los que alguna vez abrazamos una causa, que es la causa de abrazar valores que trasciendan la vida de uno y que a partir de compromiso político sueñen tiempos futuros. En el caso de él está probado. Yo pensaba, Inés, te escuchaba hablar de, a mí me gusta decirlo, ¿no? Esta idea que hay hoy de que la política se construye más por odio al otro que por los valores propios. Nosotros somos un caso único, y lo digo en serio, lamentablemente único, pero a la vez orgullosamente único, de construir política y construir políticas públicas y derechos sin necesidad de hacerlo porque los demás sean peores, sino mostrando valores, constancia, sostenibilidad. Y creo que esa semilla sin duda tiene mucho que ver con lo que Guillermo dijo. Así que es un homenaje, me ha tocado participar otras veces, lo hago ahora con el honor y la responsabilidad de ser intendente de esta ciudad y con también el orgullo de seguir siendo intendente de esta ciudad en esa semilla de este frente que seguramente alguna vez podremos expandir a otros lugares del país. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Pablo por acompañarnos, María Eugenia, también presidenta del Consejo Municipal. Es verdad que todos recordamos a Guillermo como un maestro,
además de un maestro de la vida y de la política para muchos de nosotros, fue un gran militante, un hombre comprometido en la práctica con sus ideas, con sus ideales, con su visión. No escribió libros, pero nos dejó muchísimos testimonios de sus pensamientos, de sus ideas, a través de su tarea legislativa y a través de múltiples documentos que aún hoy releemos cada tanto. Y sobre todo yo rescato de Guillermo que fue un hombre con una visión del futuro, que se adelantó a su tiempo. Recuerdo en los 70, cuando todos nosotros, o algunos de nosotros, éramos muy jóvenes, y cuando las ideas de la violencia armada permeaban a toda la izquierda argentina, a Guillermo planteando la necesidad de respetar la voluntad popular y de fortalecer la democracia, en tiempos donde casi nadie hablaba de democracia. Y eso se va a reflejar después, ya comenzado los 80, en un documento, uno de sus documentos más importantes, Socialismo y Democracia, donde fundamenta el vínculo indisoluble entre la idea de la democracia y la idea del socialismo. Y creo que allí comienza para nosotros una nueva visión de nuestra tarea como socialistas, como decía Pablo, la construcción de coaliciones políticas, fortalecernos como espacios democráticos que disputamos el poder para transformar la realidad, para cambiar la situación de los sectores más postergados. Lamentablemente la historia no le permitió, la coyuntura no le permitió a Guillermo ser un hombre de gobierno, un gran legislador, pero no llegó a la posibilidad de ser un hombre de gobierno, un hombre de Estado. Sin duda que tenía todas las condiciones para hacerlo, y si la historia le hubiera dado esa oportunidad, probablemente muchas cosas hubieran sido distintas. Pero igualmente nos dejó en su mensaje, en sus enseñanzas, las líneas maestras de lo que fue después nuestra gestión de gobierno en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, la gestión del Frente Progresista, la idea de la descentralización y la participación ciudadana como un eje fundamental, de la inclusión social y la lucha contra la desigualdad como una cuestión de fondo, las políticas sociales como un eje vertebrador de nuestras estrategias de gobierno. Creo que hemos sido más o menos en algunos casos, pero hemos tratado de hacer de la mejor manera posible, de concretar en la práctica aquellas cosas que compartimos con Guillermo como ideas y como ideales de una gestión progresista. Hoy tal vez tenemos un enorme desafío, que es volver a reinventarnos como progresistas en esta Argentina tan distinta de la que conoció Guillermo y tan igual en algunas cosas. Volver a darle sentido, significado a la palabra progresista, a la izquierda nacional, a una idea reformista, no solo de la universidad, sino también de la sociedad, de la economía, interpretando sus ideas, su visión, pero ahora nos toca a nosotros, o le toca en realidad a los más jóvenes, la tarea de volver a poner en el lugar que tiene que tener en la historia argentina el progresismo como una alternativa real para el país. Todos estamos convencidos, quienes estamos aquí, que el camino no va por el neoliberalismo, que no va por la centro-derecha, que ni tampoco va por el populismo, que es necesario definitivamente encontrar una síntesis en la política argentina superadora, que pueda vincular las ideas de la justicia social y de la soberanía económica con las ideas republicanas y democráticas que han caracterizado a las fuerzas que nosotros integramos. Así que en ese recuerdo, en esa idea, en ese desafío que a la distancia, 20 años después, nos sigue planteando Guillermo, creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de estar a la altura de sus enseñanzas y de su legado. Gracias.
Pablito, María Eugenia, a todos los presentes. Son 20 años que venimos todos los 3 de febrero a rendir un homenaje a Guillermo Esteves Boero, nuestro referente del socialismo contemporáneo. Y estaba pensando también los jóvenes, ¿no? Cuando decía Miguel los jóvenes, que en sus cantos sin conocerlos siguen diciendo somos los socialistas de Esteves Boero. Pasaron ya 20 años, ellos tienen 25, 38, tal vez a Guillermo ni lo hayan conocido, sin embargo, lo que Guillermo nos deja a nosotros son sus enseñanzas que están, más allá de no haber escrito libros, esa enorme bibliografía que nos deja, no solamente en los libros que él recomendaba, sino en los escritos de la presentación de las leyes en la Cámara de Diputados. Es una pila así de libros que yo siempre les recomiendo no leer la ley en sí misma, sino los fundamentos, porque allí está en alguna medida el porqué de las cosas. Un hombre que supo interpretar su tiempo, que tuvo un enorme rigor con su propia vida, pero con la vida de los demás para construir, para estudiar fundamentalmente, para estudiar la realidad, que nos dejó todo el legado de los principios irrenunciables del socialismo desde su nacimiento. La lucha por la igualdad, por los derechos, por la justicia, por la libertad, por la democracia, permanentemente inculcándonos eso. Hacía de su vida y de su práctica lo que lo decía en la teoría, y esto creo que fue nuestro mayor esfuerzo y fuerza para seguir adelante. Y es la que nos sigue motivando hoy en día. Poder interpretar lo que nos pasa en un mundo tan cambiante, tanta vertiginosidad en los cambios, pero sin embargo, siempre si nosotros nos remitimos a nuestras raíces, a nuestros pensamientos, a lo que creemos que es necesario para nuestra sociedad, vamos a encontrar salida. Guillermo tenía esa gran amplitud de aceptar la diversidad, de aceptar las opiniones de los demás, de consolidar la democracia a partir de la realidad que tenemos, no se inventa, de los problemas que no son los que tenemos nosotros en nuestras cabezas, sino los problemas que tiene la gente en sus cabezas, que hay que tratar de darle respuesta, y de ir acompasando a la sociedad en su desarrollo. Porque obviamente nosotros tuvimos una maravillosa oportunidad que nos dio la vida de poder conocer cosas a partir de nuestro pensamiento y de poder haber tenido oportunidades universitarias o no, secundarias o no, pero de haber compartido un espacio común en donde pudimos debatir ideas. Ayudar a los demás a transitar ese camino no es una cosa sencilla, pero es nuestro deber, cambiar la conciencia colectiva. Nos va a encontrar siempre allí. Nosotros le decimos frente a la tumba de Guillermo que vamos a tratar con toda nuestra fuerza de seguir ese legado, de seguir sosteniendo sus principios, de seguir consolidando y haciendo cada día más fuerte nuestros partidos, de seguir afianzando la unidad en la diversidad, porque creo que esto también es importante saberlo y reconocerlo, de cambiar una forma de organización que tuvimos durante 40 o 50 años, pero que hoy la realidad es otra y nos impone también cambiar nuestra propia organización. En definitiva, esto que siempre es la evolución, ¿no? Pero digo, partir siempre de su mayor enseñanza, que era la metodología de interpretación, la metodología de análisis. De eso es lo que nosotros no nos podemos nunca apartar. ¿Cómo interpretar la realidad? Estudiar, transmitir, difundir, llevar adelante nuestras ideas, nuestros principios, llevar una vida austera. Lo que decía recién Inés en algún párrafo de su mensaje, no somos más por tener más. Esta sociedad de consumo nos lleva permanentemente a creer que teniendo más vamos a ser mejores, y la felicidad indudablemente no pasa por allí. La felicidad pasa por construir los derechos, por cultivar la amistad, por ir a tomar mate con un vecino, para ver sus problemas, para tratar de ayudarlo, para organizar y organizarnos. En definitiva, creo que esos son los mayores valores que nos ha dejado. Así que en su 20º aniversario de su desaparición lo seguimos recordando con mucho afecto, con mucho cariño, pero tratando de transmitir a los jóvenes, a las presentes y a las futuras generaciones, los principios que nos dejó Guillermo.